¿Has visto alguna vez el momento en que un líder que perdió un país recibe lecciones de otro líder? Esa noche en São Paulo, Jair Bolsonaro estaba convencido de que iba a mostrar su experiencia de liderazgo y sabiduría política frente a Javier Milei. Años de presidencia, millones de seguidores, carisma poderoso, pero lo que pasó esa noche demostró cómo un hombre puede dar lecciones de liderazgo incluso a alguien que había perdido su país. El Hotel Copacabana Palace en São Paulo respiraba tensión política esa noche de marzo. Era un encuentro que toda América Latina había estado esperando. El cara a cara entre dos de los líderes más polarizantes del continente, representantes de visiones aparentemente similares pero con destinos completamente opuestos. Los salones dorados del hotel histórico habían sido testigos de encuentros presidenciales durante décadas, pero ninguno había generado tanta expectativa como esta conversación entre el hombre que había perdido Brasil y el hombre que había ganado Argentina. Las luces cálidas del lugar más exclusivo de la ciudad iluminaban lo que prometía ser un intercambio entre titanes del conservadurismo continental. Jair Bolsonaro ocupaba su lugar en la mesa principal, con esa presencia imponente que había caracterizado sus años de poder. A sus 69 años, su postura seguía siendo la del militar que había marcado una época, del líder que había movilizado multitudes y dividido un país entero. Su traje azul marino impecable, sus gestos calculados, y esa expresión que mezclaba nostalgia del poder con la sabiduría de quien había estado en la cima del poder más alto. No era solo un expresidente, era el símbolo viviente de un movimiento que había transformado Brasil, el hombre que había demostrado que era posible llegar al poder desde posiciones aparentemente imposibles, el líder que había construido la maquinaria política más poderosa de la historia brasileña reciente. Frente a él, en el lado opuesto de la mesa histórica, Javier Milei revisaba discretamente algunos documentos con esa concentración serena que había caracterizado todos sus encuentros internacionales desde que asumió la presidencia. Su presencia contrastaba significativamente con el peso político del ambiente, gestos más directos, una energía contenida que parecía fuera de lugar entre tanto legado presidencial. No parecía intimidado por estar frente a uno de los líderes más carismáticos que había producido América Latina en décadas. Si acaso, parecía genuinamente interesado en entender de primera mano las lecciones de alguien que había llegado al poder con una propuesta disruptiva similar a la suya. La reunión había comenzado con los rituales habituales de la diplomacia conservadora, intercambios sobre la importancia de defender los valores tradicionales, reconocimientos mutuos de la lucha contra el establishment político, conversaciones sobre la necesidad de transformar América Latina, y esa danza delicada de respeto mutuo que precede a las discusiones más profundas cuando se encuentran líderes que aparentemente comparten visiones similares del mundo. Bolsonaro se había mostrado en su mejor forma como mentor experimentado compartiendo anécdotas sobre sus años de presidencia, describiendo las estrategias que había utilizado para llegar al poder, estableciendo sutilmente el marco de experiencia dentro del cual esperaba que se desarrollara toda la conversación. Pero algo había comenzado a cambiar cuando la discusión derivó hacia los resultados concretos de gestión gubernamental. Bolsonaro, acostumbrado a que los líderes conservadores de la región mostraran respeto por su experiencia presidencial y reconocimiento por los desafíos que había enfrentado durante su mandato, había empezado a notar que el presidente argentino no parecía particularmente impresionado por las narrativas de resistencia al sistema ni intimidado por el peso de estar conversando con alguien que había manejado el país más grande de América Latina durante 4 años cruciales. Más inquietante aún, Milei había comenzado a hacer preguntas específicas sobre indicadores de gestión que sugerían un conocimiento de Brasil que iba más allá de lo que las conversaciones ideológicas habituales entre aliados requerían. La primera señal de que algo extraordinario estaba por ocurrir llegó cuando Bolsonaro decidió establecer su autoridad con una de las narrativas más sólidas de su arsenal político, la experiencia presidencial que le daba credenciales únicas para aconsejar a líderes menos experimentados. Presidente Milei, comenzó Bolsonaro inclinándose ligeramente hacia adelante con esa cadencia autoritaria que había perfeccionado durante décadas de liderazgo político. Creo que es importante que aprenda de quienes hemos estado en el poder real. La presidencia es muy diferente a la teoría. Era el tipo de apertura que Bolsonaro había utilizado con cientos de políticos durante su carrera,
diseñada para establecer jerarquía y situar su experiencia en una posición de superioridad natural en la conversación. Durante 4 años, continuó elevando ligeramente la voz para transmitir la importancia de lo que describía. Manejé el país más grande de América Latina, enfrenté crisis que usted no puede imaginar, tomé decisiones que afectaron a 220 millones de brasileños. Los otros miembros de las delegaciones asintieron respetuosamente. Era difícil argumentar contra la experiencia tangible de haber manejado una de las economías más grandes del mundo durante uno de los periodos más turbulentos de la historia reciente, especialmente cuando se estaba sentado frente a alguien que había estado en el epicentro de esas decisiones. Pero Milei no pareció particularmente impresionado. Simplemente asintió cortésmente y preguntó con genuina curiosidad: Jair, ¿y cómo terminó esa experiencia presidencial? La pregunta cayó sobre la mesa como una piedra sobre agua tranquila. No era una pregunta hostil, era una pregunta directa, específica, del tipo que va directo al corazón de los resultados reales en lugar de quedarse en las narrativas sobre el proceso. Bolsonaro titubeó por un momento. Estaba acostumbrado a que sus reflexiones sobre la experiencia presidencial fueran recibidas con respeto, no sometidas a evaluación de resultados finales. Bueno, respondió con menos seguridad de la habitual. Enfrentamos muchos desafíos, incluida la persecución del sistema. Sí, pero me refiero al resultado final, insistió Milei con la misma curiosidad directa. ¿Ganaste la reelección? ¿Mantuviste el poder? ¿Los brasileños decidieron continuar con tu liderazgo? La insistencia en el resultado electoral comenzó a incomodar a Bolsonaro. No estaba acostumbrado a que cuestionaran el desenlace de su presidencia de manera tan directa, especialmente no frente a sus propios asesores. Mire, presidente, dijo Bolsonaro, y su tono comenzó a perder la autoridad paternal inicial. Las elecciones de 2022 fueron complejas, hubo muchos factores. Era una respuesta evasiva envuelta en justificaciones externas. El tipo de maniobra que Bolsonaro había usado durante meses para explicar su derrota electoral sin cuestionar sus propias decisiones estratégicas. Pero Milei no se dejó desviar ni satisfacer con explicaciones vagas. Por supuesto, Jair. Solo pregunto porque hay algunas diferencias interesantes entre nuestras experiencias que me gustaría entender mejor. Sacó su teléfono del bolsillo con movimientos deliberados. ¿Te importa si comparamos algunos resultados mientras hablamos? No esperó respuesta. Comenzó a deslizar el dedo por la pantalla con la concentración de quien busca información específica para establecer contrastes precisos. Bolsonaro sintió una punzada de inquietud. En su experiencia, cuando otros líderes comenzaban a sacar dispositivos para comparar resultados, raramente era para confirmar éxitos compartidos. Jair Bolsonaro, elecciones presidenciales 2022 en 49,1% de los votos. Resultado: derrota electoral. Leyó Milei con la misma tranquilidad académica. Los números comenzaron a caer sobre el silencio del Copacabana Palace como gotas de ácido. No eran ataques personales, pero estaban estableciendo una realidad que contrastaba dramáticamente con cualquier narrativa de liderazgo exitoso. Javier Milei, elecciones presidenciales 2023 en 55,7% de los votos. Resultado: victoria electoral con la mayor diferencia en segunda vuelta de la historia argentina reciente. Bolsonaro ya no podía mantener su compostura mentorial. Su expresión había comenzado a cambiar, mostrando por primera vez en la noche algo que podría haber sido defensividad ante la comparación directa que se estaba estableciendo. Pero lo más revelador, continuó Milei guardando el teléfono y adoptando un tono más educativo, no son solo los resultados electorales, sino lo que representan en términos de liderazgo efectivo. Se dirigió directamente a los miembros de ambas delegaciones, incluyendo a Bolsonaro en su discurso pero transformándolo de mentor en caso de estudio. Señores, esta noche estamos presenciando algo muy instructivo. Tenemos frente a nosotros a alguien que llegó al poder prometiendo transformación, pero que no logró mantener el apoyo popular necesario para continuar esa transformación. Regresó su atención a Bolsonaro, que permanecía visiblemente afectado por el giro inesperado de la conversación. Porque verás, Jair, la pregunta que yo me hago es muy simple. ¿Qué tipo de liderazgo es el que no logra sostenerse? ¿Qué lecciones puede dar a alguien que no pudo mantener el poder que prometía usar para transformar su país?
Bolsonaro intentó recuperar terreno con una de sus tácticas clásicas. Usted no entiende las complejidades del sistema brasileño. Jair, lo interrumpió Milei con firmeza pero sin agresividad. Yo entiendo perfectamente las complejidades. Lo que me interesa entender es por qué algunos líderes las superan y otros no. Sacó nuevamente su teléfono, y Bolsonaro sintió una nueva ola de pánico al darse cuenta de que había más comparaciones por venir. Porque verás, he estado revisando indicadores de gestión presidencial, y hay patrones muy reveladores sobre el liderazgo efectivo. Comenzó a leer con la misma tranquilidad académica. Aprobación presidencial de Bolsonaro al final del mandato, 38%. Aprobación presidencial de Milei después de un año, 52%. Los números comparativos fueron como una bofetada a toda la narrativa de liderazgo experimentado que Bolsonaro había estado construyendo. ¿Y sabes qué es lo más interesante de todo, Jair?, preguntó Milei, adoptando un tono casi pedagógico. Que la diferencia no está en la experiencia previa, sino en la capacidad de generar resultados que la gente pueda ver y sentir. Se dirigió a toda la reunión. Señores, esta noche estamos aprendiendo algo fundamental sobre liderazgo. La experiencia de haber estado en el poder no es lo mismo que la capacidad de usar ese poder efectivamente. Regresó su atención a Bolsonaro, que ya no podía disimular su incomodidad con la dirección que había tomado la conversación. Y la lección más importante, Jair, es que el verdadero liderazgo no se mide por haber llegado al poder, sino por lo que haces con ese poder y si la gente quiere que sigas teniéndolo. Bolsonaro intentó una última defensa. Los brasileños no entendieron nuestro proyecto. Jair, lo interrumpió Milei con una suavidad que resultaba más devastadora que cualquier ataque. Cuando un líder pierde una elección, la explicación nunca puede ser que el pueblo no entendió. La explicación tiene que ser que el líder no supo comunicar o no supo entregar. Se puso de pie lentamente, adoptando la postura de quien va a dar una lección fundamental sobre liderazgo. Porque verás, en política hay una regla muy simple: los resultados hablan más fuerte que las intenciones. Y los únicos jueces válidos de un liderazgo son los ciudadanos que votan. Adoptó un tono más reflexivo. Tú tuviste 4 años para demostrar que tu modelo funcionaba. Los brasileños evaluaron esos 4 años y decidieron que querían otra cosa. Eso no es persecución del sistema, eso es democracia funcionando. Los números de evaluación democrática fueron devastadores porque establecían que la derrota de Bolsonaro no había sido resultado de conspiraciones externas, sino de una evaluación popular de su gestión. Mientras tanto, continuó Milei, consultando nuevamente su teléfono, en Argentina estamos viendo resultados diferentes. Inflación bajando del 25% mensual al 2.4%. Reservas del Banco Central recuperándose, confianza empresarial subiendo. Y todo eso se refleja en el apoyo popular. Se dirigió directamente a Bolsonaro. La diferencia, estimado Jair, no está en la experiencia previa, sino en la capacidad de generar confianza a través de resultados concretos. El resto de la reunión transcurrió en una atmósfera transformada. Bolsonaro intentó algunos comentarios sobre contextos diferentes y desafíos específicos de Brasil, pero sus palabras sonaban huecas, defensivas, como los últimos ecos de una autoridad que había sido cuestionada en sus fundamentos más básicos. Los otros miembros de ambas delegaciones habían presenciado algo extraordinario: el momento en que la experiencia presidencial había sido sometida a evaluación de resultados y había sido encontrada insuficiente. Durante las horas siguientes, la historia se extendió rápidamente a través de los círculos políticos conservadores de América Latina. Los clips de la conversación, filtrados discretamente por algunos asistentes, generaron debates intensos en redes sociales sobre la diferencia entre tener experiencia y tener éxito. Twitter Brasil se convirtió en un campo de batalla ideológico inesperado. Los hashtags #BolsonaroVS Milei y #liderazgo efectivo se volvieron trending topics simultáneamente, pero no con el contenido que los seguidores de Bolsonaro habían anticipado. En lugar de defender a su líder, muchos bolsonaristas comenzaron a cuestionar públicamente por qué había perdido ante Lula, si realmente era un líder superior. El diario O Globo publicó un editorial de madrugada titulado "La lección de liderazgo que Brasil necesitaba escuchar",
donde analizaba cómo un presidente novel había logrado articular lo que muchos analistas brasileños habían observado, pero no se habían atrevido a verbalizar tan directamente. Folha de São Paulo fue aún más específico. Milei hizo la pregunta que Brasil ha evitado: ¿por qué perdimos? Los programas de análisis político de la televisión brasileña dedicaron segmentos especiales al encuentro. En Globo News, el analista Ricardo Noblat comentó: lo que vimos en São Paulo fue un masterclass sobre la diferencia entre ocupar el poder y ejercer liderazgo efectivo. Bolsonaro fue confrontado con la realidad más simple pero más dura: los resultados. Pero más impactante que la difusión fue la reflexión que generó sobre qué constituye verdadero liderazgo. Bolsonaro no había sido atacado o humillado, había sido educado sobre la diferencia entre ocupar un cargo y ejercer liderazgo efectivo. El impacto se sintió inmediatamente en los círculos empresariales brasileños. Varios CEOs que habían apoyado a Bolsonaro durante su presidencia comenzaron a hacer declaraciones públicas sobre la necesidad de liderazgo basado en resultados en sus propias empresas. Fue una forma sutil pero clara de distanciarse del modelo bolsonarista. La Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, FIESP, emitió un comunicado inesperado al día siguiente del encuentro. Sin mencionar nombres específicos, hablaron sobre la importancia de líderes que demuestren capacidad de generar confianza sostenida a través de resultados medibles. El timing no pasó desapercibido para nadie en el mundo político brasileño. Incluso dentro del Partido Liberal, la formación política de Bolsonaro, comenzaron a surgir voces que cuestionaban la estrategia de victimización. El diputado federal Tarcísio Freitas, considerado uno de los posibles herederos del bolsonarismo, declaró en una entrevista radiofónica: necesitamos ser honestos sobre nuestros errores si queremos volver al poder. La autocrítica no es traición, es inteligencia política. Los medios conservadores no tardaron en hacerse eco. La noche que se redefinió el liderazgo conservador, titularon algunos. Cuando la experiencia se encontró con la efectividad, escribieron otros. Las redes sociales se llenaron de análisis sobre cómo un presidente novel había logrado dar lecciones a un presidente experimentado, simplemente preguntando por los resultados. Pero el impacto más profundo no fue mediático, sino conceptual. En los círculos conservadores continentales, la historia se convirtió en una reflexión obligada sobre qué significa realmente ser un líder efectivo versus simplemente haber sido un líder. Los días que siguieron al encuentro fueron reveladores para el entorno de Bolsonaro. Varios de sus asesores más cercanos comenzaron a cuestionar privadamente si la narrativa de victimización que habían construido alrededor de la derrota electoral era productiva, o si era momento de hacer una evaluación más honesta de los errores estratégicos cometidos. Dentro del movimiento bolsonarista, el impacto fue significativo. Una nueva generación de líderes conservadores brasileños comenzó a estudiar el modelo Milei como ejemplo de cómo transformar propuestas disruptivas en resultados electorales sostenibles. La conversación había expuesto una verdad incómoda: que el liderazgo real se mide por la capacidad de mantener la confianza popular a través de resultados, no por haber llegado al poder una vez. 6 meses después del encuentro, cuando un periodista le preguntó a Milei sobre su impresión de aquella noche en São Paulo, su respuesta fue característica: Bolsonaro es un hombre que llegó al poder con una propuesta disruptiva, igual que yo. La diferencia es que él no logró traducir esa disrupción en resultados que la gente pudiera sentir en su vida diaria. Pero añadió una reflexión más profunda: lo que me sorprendió no fue que hubiera perdido la elección, eso puede pasarle a cualquiera, sino que no pareciera haber aprendido las lecciones de esa derrota. Un verdadero líder siempre está analizando qué pudo haber hecho mejor. Un año después, Bolsonaro había comenzado a modificar su discurso público, incorporando más autocrítica sobre su gestión presidencial y menos narrativas de victimización. Cuando coincidía con Milei en eventos internacionales, mantenía una actitud más receptiva y menos profesorial. Los analistas políticos notaron este cambio y lo interpretaron como una evolución significativa en el liderazgo bolsonarista. Por primera vez desde su derrota, Bolsonaro parecía estar procesando las lecciones de su experiencia presidencial en lugar de simplemente justificarla.
El legado de aquella noche en el Copacabana Palace fue duradero para el conservadurismo latinoamericano. En las escuelas de ciencias políticas, el caso se convirtió en un estudio sobre la diferencia entre experiencia política y liderazgo efectivo. En los círculos conservadores continentales, se estableció como ejemplo de cómo el poder real proviene de resultados, no de narrativas. Y así, en los salones dorados del hotel más exclusivo de São Paulo, se demostró que ninguna experiencia presidencial previa puede sustituir la capacidad de generar confianza a través de resultados verificables. Esa noche, Jair Bolsonaro aprendió que en política, como en la vida, no importa cuánto tiempo hayas estado en la cima si no pudiste mantenerte ahí, y que a veces, los mejores maestros de liderazgo son aquellos que están demostrando día a día que saben cómo mantener la confianza de su pueblo. Porque al final, el liderazgo más auténtico no viene de haber tenido poder, sino de saber qué hacer con el poder cuando lo tienes, y de ser lo suficientemente humilde para seguir aprendiendo incluso después de haberlo perdido. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la diferencia entre tener experiencia y ser efectivo en el liderazgo, suscríbete al canal y comparte este video. Porque hay momentos en que los maestros más inesperados pueden dar las lecciones más valiosas, y ese momento ya llegó. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué opinas sobre qué hace a un verdadero líder.